presentamos la palabra profética más segura, a la que hacemos bien prestar atención, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Bienvenido al repaso de la lección por el pastor Eric Barría. Qué gran bendición poder iniciar un nuevo trimestre, una nueva aventura por Jesús, estudiando el libro de Marcos, de Juan Marcos, uno de los evangelios que según los estudiosos dicen que fue el primer evangelio escrito. Y el título de la lección de esta semana es El comienzo del evangelio. Y estas palabras resuenan a lo largo de todo el libro. El principio, el inicio, el reino de Dios, debido a que el autor pasó por una experiencia triste, pero que logró encauzarla para bien. Es decir, es un evangelio de los nuevos comienzos. El evangelio es el evangelio de las segundas oportunidades, de gente que se equivoca pero que se levanta, de gente imperfecta que tal vez huye del llamado, pero que más adelante se convierte en instrumento útil en las manos de Dios. Esa es la historia de Juan Marcos, y es tu historia y es la mía también, porque como seres humanos en muchas ocasiones podremos desviarnos de la misión que tenemos, del llamado de Dios, pero qué lindo es el evangelio. El evangelio es un nuevo comienzo. El evangelio es una nueva oportunidad. Y dice el texto para memorizar de esta semana de la siguiente manera. Y después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, número 1, predicando el evangelio. El evangelio del reino de Dios. Y decía 3 cosas. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Allí está el triple mensaje de Jesús para este mundo, que también está contenido en Apocalipsis 14. Debemos entender el tiempo, la hora de su juicio ha llegado, dice Apocalipsis 14. Aquí Marcos relata que Jesús decía, el tiempo se ha acercado, es decir, se están cumpliendo las 70 semanas predichas por el profeta Daniel, se están cumpliendo mientras yo estoy aquí. 70 semanas estaban estipuladas para el pueblo de Israel. Y con Jesús, en el año 27, con el bautismo, estaba dando inicio a su ministerio en la tierra, que duraría 3 años y medio. Jesús está diciendo, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado, es decir, la promesa que tanto habían ustedes esperado se ha acercado, y debemos arrepentirnos, que es una palabra que vamos a estudiar este trimestre, que no tiene que ver con un sentimiento de que yo me siento triste, no. La palabra arrepentimiento significa un cambio de pensamiento. La palabra arrepentimiento es una obra que hace el Espíritu en nuestros corazones para darnos una nueva mente, un nuevo corazón, y de esa manera poder iniciar de nuevo con Cristo. No sé qué tan lejos estés, no sé en qué te hayas equivocado, no sé en qué hayas fracasado, pero todo puede comenzar de nuevo con Jesucristo. Vamos a hablar un poco del autor. La primera referencia que tenemos en la Biblia de Juan Marcos está en Hechos capítulo 12, en aquella huida de Pedro, donde un ángel lo saca de la cárcel porque lo iban a matar, y él va llegando a una casa de una tal María, ¿verdad? Dice madre de Juan Marcos, y así como se introduce la casa de Juan Marcos. Y aunque ese texto no dice mucho de Juan Marcos, sí menciona que su madre era una persona importante que tenía su casa, y en su casa recibía a los que iban a orar, a los cristianos. Es decir, que Juan Marcos creció en un hogar cristiano, en un hogar lleno de fe, de esa nueva fe que ellos abrazaban con la vida de Jesús. Y el otro detalle es que Juan Marcos era muy joven cuando todos los eventos de la pasión de Cristo, el ministerio de Cristo, sucedieron. Este versículo sirve de introducción a la vida de Juan Marcos, que va a ser presentada en el capítulo 13. Juan Marcos aparece en el primer viaje misionero de Pablo. Pablo está con Bernabé listo para zarpar, y dice que llevaban a Juan Marcos como ayudante. Pero el ministerio nunca fue fácil.
las lluvias, las tormentas, los problemas, las persecuciones, el odio de los romanos, el odio de los judíos. Estaban siempre expensas de gente mala que quería hacerles daño, de ataques desde adentro o desde afuera, perseguidos. Era un tiempo difícil y Juan Marcos, siendo joven, tuvo miedo y no quiso seguir. Abandonó a Pablo y a Bernabé en uno de los puertos y regresó a su casa. O sea que fue un misionero desertor, un misionero fracasado. No sé si te sientes fracasado hoy. El fracaso es parte de la vida. El fracaso es parte de nuestra naturaleza, que quiere la comodidad siempre, que busca su beneficio propio y muchas veces dejamos a medias lo que hemos iniciado y fracasamos. Sin embargo, la Biblia tiene otro capítulo que habla de cómo Juan Marcos llegó a convertirse de ese joven que abandonaba todo, que no cumplía, que fracasaba, a un gran hombre, instrumento de Dios en las manos de Jesucristo. Y es que 2 capítulos después, el capítulo 15 de Hechos relata el momento cuando va a iniciar Pablo y Bernabé su segundo viaje misionero, y allí entonces aparece nuevamente Juan Marcos, queriendo una segunda oportunidad. Que Pablo, que era un hombre muy serio en las cosas de Dios y que requería de gente que estuviera con él en todo momento, prefirió no seguir con el muchacho. Es ahí donde hubo una discusión con Bernabé, que era tío de Juan Marcos, y ellos se separan. Entonces Bernabé se va con Juan Marcos y Pablo se va con Silas. La discusión fue tremenda para que se hayan dividido, pero en esa división hubo una gran bendición, porque ya no solo había un dúo misionero, sino que habían dos dúos que iban a seguir predicando el evangelio. Necesitamos más Bernabés en la iglesia. Líderes que den segundas oportunidades a los jóvenes. Bernabés que puedan dar una oportunidad nueva a aquellos que se han caído, aquellos que han sido rechazados por los demás. Hay mucha gente herida en la iglesia y necesitamos más Bernabés que puedan ver el futuro de esos jóvenes que se equivocaron, que se alejaron, que cometieron errores, para levantarlos y colocarlos en un lugar donde ellos puedan servir. Esa era la mentalidad de Bernabé. Años después, el mismo apóstol Pablo admitió que se equivocó cuando mandó a llamar a Juan Marcos, diciendo que éste le era útil en el ministerio. También la Biblia nos presenta que Juan Marcos tuvo una relación muy íntima con el apóstol Pedro, quien le llamaba hijo. Quiere decir que muchas de las historias que cuenta Juan Marcos las recibió del apóstol Pedro. Pablo en la carta de Colosenses menciona que el que estaba con él en la cárcel era Juan Marcos, y era el que enviaba de la cárcel a la iglesia cristiana para dar esos mensajes que Pablo quería dar a su iglesia. Quiere decir que de ser un joven que abandonó el barco, que no pudo continuar, que fracasó en su intento de ser misionero, tuvo una segunda oportunidad, como tú también la tienes si te has equivocado, como tú la tienes si te has alejado de Dios, como tú la tienes si lo que emprendiste no se logró. El evangelio es el evangelio de las segundas oportunidades. El evangelio de Marcos es el evangelio de una nueva recreación, de una regeneración, de una oportunidad que tienes para hacer las cosas mejor que antes. Ese es el evangelio de Jesucristo, y lo vamos a ver mientras Él va escribiendo este maravilloso evangelio. Cuando vemos los primeros 8 versículos de Marcos, encontramos un detalle breve, directo, respecto a los autores de este libro. Es decir, aparece Jesús como hijo de Dios, aparece Juan el Bautista como el que iba a preparar el camino del Señor, aparece Isaías como el que iba a profetizar la llegada de alguien que iba a preparar el camino antes de que viniera el Mesías. Y el otro personaje que aparece en los primeros 8 versículos es toda la generación de Judea que salía al desierto para escuchar a Juan y su mensaje. Tanto Éxodo como Isaías y Malaquías
presentan un mensaje que se estaría cumpliendo en la vida de Juan el Bautista, un enviado. En la antigüedad, ustedes saben que cuando iba a pasar el rey, se mandaba unos meses antes a los que preparaban la calzada, preparaban el camino para que el rey pasara. Pues ese fue el trabajo de Juan el Bautista, el precursor, el que preparaba el camino, los corazones para aquel que vendría, de la cual él no era ni siquiera, dice, capaz de desatar el calzado. Entonces Marcos presenta aquí a un mensajero que llegaría previo a la venida de Jesús, de esa primera venida que tuvo hace 2000 años atrás. Y el mensaje de Juan el Bautista era el arrepentimiento, el dejar atrás el pecado, el acercarse a Dios, y su vestidura tan semejante a la que vestía el profeta Elías estaba dando evidencia de que él era aquel anunciado por Isaías, por Malaquías, que vendría antes de la venida de Jesús, el segundo Elías, que Jesús se refirió a él como Elías más adelante. Luego entonces Marcos nos lleva al inicio del ministerio de Jesús, al bautismo. Fue un evento impresionante. Dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús con poder y que se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. El bautismo de Jesús es el inicio de su ministerio, es el inicio de esa obra que él iba a hacer para regresar y darle una nueva oportunidad al ser humano. Es interesante que el Evangelio de Marcos se dedica a explicar la parte humana y divina de Jesús. Se lo ve recibiendo una voz del cielo, el Espíritu Santo descendiendo sobre él, pero también se le ve con las fieras, con hambre que tienen los ángeles que irle a asistir. Es decir, el Evangelio de Marcos nos va a presentar a un Jesús humano, nos va a presentar a un Jesús que era sensible a las necesidades, compasivo a las necesidades de los hombres, pero también que era Dios. Esa es la verdad más grande de la encarnación. Jesús nunca dejó de ser Dios, pero veló toda su divinidad y vivió en la tierra como un ser humano, como tú y como yo, para darnos ejemplo, para que pudiésemos ser salvos mediante la obra de un hombre. Así como en Adán todos pecaron, en Jesús todos somos salvos. Y aunque no es tan fácil entender esta realidad de Jesús, de que era Dios, pero que también era hombre, Marcos lo presenta con claridad: su necesidad de tomar agua, de comer, de movilizarse dependiendo del Espíritu y también del servicio de los ángeles, es decir, un ser humano normal, dependiente de Dios, al igual que también se lo presenta como el gran Hijo de Dios, como el cumplimiento de la profecía. Es muy interesante que cuando Jesús comienza su predicación después del bautismo, la comienza con las mismas palabras de Juan el Bautista. Fíjense bien las tres palabras que aparecen en Marcos, el capítulo 1, versículos 14 y 15. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ahí están las tres partes del mensaje que Jesús daba en su predicación. Ahora, cuando él menciona el tiempo, él está haciendo referencia a una profecía que tú y yo podemos encontrar en Daniel 9, del 24 al 27, que es la profecía de las 70 semanas. 70 semanas, tienes que multiplicarlo por 7 para saber cuántos días son. Te van a dar 490 días. Pero como es una profecía, en la profecía un día equivale a un año. Así que son 490 años que se estaban dando para el pueblo de Israel, que comienzan en el 457 según Daniel 9:25 y terminarían con el apedreamiento de Esteban y la predicación a los gentiles. Pero en ese tiempo dice que habrían 7 semanas y 62 semanas, ¿sí? Las 7 semanas primeras se referían a la construcción del templo de Jerusalén y las 62 nos llevan al año 27, cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Es decir, justo cuando Jesús está bautizando, se están cumpliendo aquellas 62 semanas, más las 7 que ya llevaban, llegamos a 69. Quiere decir que con el bautismo de Jesús se estaban cumpliendo de las 70 semanas 69. Por eso es que la Biblia inclusive nos estaba dando la fecha del bautismo de Jesús.
Si lo haces con una calculadora, te va a dar el año 26 porque la calculadora no sabe que no hubo año 0. Entonces él te va a llevar al año 26. Pero si lo haces entendiendo que el año 0 no existió, sino que antes del 1 de Cristo y después del 1 de Cristo no hay 0, sino que del -1 se va al +1, entonces llegamos al año 27, que es el año de nuestra era, donde Jesús fue bautizado. La Biblia es un libro exacto. Ahora, 7 más 62 son 69. ¿Qué pasaría en la otra semana? Daniel 9 nos menciona que faltaría en 7 años después, el Evangelio sería predicado a muchos. Es decir, el pacto que era solo para Israel se le estaría dando a todos los gentiles, a todas las naciones, que te incluye a ti y a mí. Y a la mitad de la semana se haría cesar el sacrificio. ¿Cómo es que sabemos que eso se refería al bautismo de Jesús? Pues es por la palabra Mesías que aparece en Daniel 9. La palabra Mesías significa ungido. En la antigüedad se ungían a los profetas, a los reyes, los sacerdotes, y Jesús fue ungido por el Espíritu el día de su bautismo. Sabemos que la palabra ungido o Mesías representa el bautismo de Jesús. Y cuando dice la Biblia, a la mitad de la última semana será cesar el sacrificio, es que faltando esos 7 últimos años, a la mitad de esos años, 3 años y medio, que sería el ministerio de Jesús, Jesús daría su vida por cada uno de nosotros. Así que la Biblia estaba dando desde Daniel 9 todo el camino que Jesús iba a ejemplificar. Por eso cuando Jesús inició a predicar, empezó a decir: el tiempo se ha cumplido. Es decir, la profecía que ustedes tanto han estudiado se está cumpliendo en este tiempo. Luego habla de la promesa. Dice: el reino de Dios está cerca. Es la promesa que ellos tenían de que el Mesías vendría. Y es la misma promesa que aparece en Apocalipsis 14, que el tiempo ha llegado, dice, la hora de su juicio ha llegado y tenemos que temer a Dios, tenemos que prepararnos para su venida. Ese es el mensaje de los 3 ángeles, porque ese primer mensaje que se dio cuando Jesús dice el tiempo ha llegado, y dado por Elías también, debe haber un tercer Elías que va a predicar eso justo antes de la venida de Jesús, que el tiempo ha llegado y que necesitamos tener esa esperanza de que el reino de Dios se ha acercado. Y como tenemos que estar listos, entonces nos llama Jesús a creer en el Evangelio y a arrepentirnos. El arrepentimiento, más que un sentimiento, es una obra del Espíritu que cambia mi forma de pensar y que permite que yo pueda creer no ciegamente en un Jesús que vino ya y que volverá por segunda vez. Así que prepárate, porque tendremos un hermoso trimestre estudiando la vida de un joven que relató la vida de Jesús. Un Jesús maravilloso que tiene un mensaje de nuevas oportunidades y nuevos comienzos para ti. Está comenzando un nuevo trimestre. Qué mejor si permites que el Evangelio también transforme tu mente, tu corazón, tu vida completa, para que puedas ser lo que Dios quiere que tú seas. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por esas segundas oportunidades. Gracias, Padre, porque podemos con la mirada al frente seguir avanzando en ese camino que trazaste aún cuando tal vez hemos abandonado el viaje misionero que teníamos. Pero así como Juan Marcos se levantó, hoy queremos levantarnos y seguir predicando este lindo evangelio hasta que tú vengas por segunda vez. Gracias, Padre, porque el tiempo se ha cumplido. Gracias, Padre, porque estás viniendo, tu reino se ha acercado y porque nos llamas al arrepentimiento y a creer en el evangelio. Bendice a todos mis amigos que van a estudiar este comentario, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.